De hecho, hay cosas interesantes ahí, porque de ahí parte la creencia o el pensamiento de que existe un grupo de personas totalmente anónimas que actualmente se le llaman los Illuminatis. Y esto es curioso porque los Illuminati es un término o un nombre que se refiere a una supuesta sociedad secreta que busca controlar eventos mundiales y ejercer una influencia oculta sobre los tres asuntos más importantes de este mundo, que es política, economía y religión. Ahora, algunos dicen que son los Illuminati los que ellos eligen con anterioridad a los líderes mundiales. Es una creencia u opinión, pero ¿es esto cierto? ¿Que son los Illuminati los que mueven todos los hilos a nivel mundial? Miren, pocas veces nos ponemos a analizar cuánto es verdad, si es realidad o si solamente es mitos. Pero en cada billete de los Estados Unidos viene un símbolo de una pirámide con un ojo en medio. Dicen que ese es el símbolo de los Illuminatis. Dicen que están observando todo. Bueno, olvídense, no va a ir a quemar los dólares porque eso no arregla nada. Pero el punto, hermano, es que posiblemente sí existan sociedades, grupos o alianzas ocultas, pero al final de cuentas no son más que seres humanos. Eso es. Y debemos tener presente que sobre todo gobierno y autoridad humana, sea cualquier tipo de gobierno, sea monarquía, dictadura o democracia, existe una autoridad que está sobre todos ellos, que es el gobierno de Dios. Amén. Ahora, leyendo cuidadosamente el libro de Esdras, encontramos la frase de la mano de Dios o la mano de Jehová, cuando menos 8 veces, porque 2 más se añaden en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías se repite otra vez, en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, verso 8 y verso 18, dice exactamente lo mismo, porque Esdras y Nehemías fueron contemporáneos uno antes del otro y se siguieron sucesivamente sus acciones. Pero lo interesante, hermano, es que quiero decir algo muy interesante. Cada vez que Dios usa o repite una frase mucho en la Biblia, hay que ponerle mucha atención. Porque aquí acabamos de leer cuando menos 6 veces en el libro de Esdras que dice la mano de Dios o la mano de mi Dios o la mano de Jehová. Por eso, cuando Dios repite una frase, Él quiere captar nuestra atención. Él quiere enfatizar esas palabras, quiere que nos detengamos y reflexionamos qué involucran esas frases. Entonces, lo interesante de esto es que, como les voy a repetir, esta frase es muy, muy interesante porque tenemos que analizar el verso 6, Esdras capítulo 7, verso 6. Y lo vamos a analizar de una manera reflexiva, de una manera cuidadosa, de una manera detallada, para que usted pueda ver que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, aun cuando pareciera que no, pero Dios sigue en su trono. Amén. Así que miren, lea por favor conmigo Esdras capítulo 7, verso 6. Dice: Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Ahora, aquí nosotros tenemos que analizar algo geográfico, histórico y político. Geográfico porque dice que Esdras subió de Babilonia. Pero lo curioso es que ¿qué está
estaba haciendo Esdras en Babilonia si el reino, el que estaba imperando en ese momento era el reino medo-persa? Entonces, Esdras no estaba en Susa, la capital de Medo-Persa. Esdras estaba en Babilonia. Entonces, hay una explicación. Cuando los medo-persas derrotan al reino de Babilonia, ellos dejan un regente en Babilonia. Y entre ellos se queda Esdras, pero él tenía un cargo político ahora con el nuevo reino, o que el nuevo rey Artajerjes. Entonces, cuando Esdras está en Babilonia, él escucha noticias de lo que Babilonia o el rey Nabucodonosor había hecho años antes a Jerusalén, la capital de Israel. Y Esdras, hablando políticamente, tenía una posición de mucha jerarquía, pero a la vez era una persona muy conocedora de la ley de Dios. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Esdras decide ir a Jerusalén, pero Esdras no podía, hermano, ir solamente y decir, ya me voy. No, Esdras tenía que tener la autorización del rey Artajerjes, del rey medo-persa, del rey del gobierno que en ese momento estaba en el poder. Y lo tremendo es cómo iba a ser Esdras para lograr obtener el permiso del rey Artajerjes para ir a Jerusalén. Y es que aquí viene algo muy interesante, hermanos, porque mire, dice al final del verso, y le concedió el rey todo lo que pidió. Eso dice Esdras capítulo 7, el verso 6. Dice, y le concedió el rey todo lo que pidió. Por favor, ponga atención a esto. Ahora, cuando dice que el rey le concedió todo lo que pidió, tenemos que analizar algo. ¿Qué fue lo que pidió Esdras? ¿O qué fue todo lo que pidió Esdras? Y aquí tenemos que hacer un detalle o analizar un detalle muy tremendo. Porque mire, Artajerjes, el rey que estaba en ese momento, hermanos, la Biblia no niega que él era un rey. O sea, Artajerjes era rey. Pero Esdras, como conocía la palabra de Dios, Esdras sabía que había un rey más grande sobre Artajerjes, y ese era su Dios. Aunque Artajerjes tenía poder político, poder militar, poder económico, Esdras sabía que nadie podía ocupar una posición si el rey del cielo no lo permitía. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis. No podemos negar una realidad que estamos viviendo un tiempo político, económico, terrible en este país. Esa es la realidad. Ahí está. Es una verdad que ahí está lo que está aconteciendo. Es una realidad. No vamos a negar eso. Pero tampoco podemos negar que Dios sigue sentado en su trono. Y que, como Daniel dijo, es Dios quien pone reyes y quita reyes. Él solamente tiene la autoridad máxima para poner un rey o para quitarlo. Y en este caso hay algo tan curioso, porque cuando dice, le concedió el rey todo lo que pidió, miren, hermanos, si usted lee el contexto anterior y posterior, usted se dará cuenta que Esdras lo primero que pide es permiso para ir a ver a sus hermanos a Jerusalén. Es lo primero que pide, permiso. El rey se lo concede, pero después el rey le dice, ¿necesitas algo más? Y Esdras le dice, bueno, ya que usted me lo está preguntando, necesito madera, necesito dinero,
necesito su autorización. Y de repente, hermano Artajerjes dice ahí que el rey le concedió todo lo que pidió. Literalmente, vamos a ver más adelante, hermano, que en un momento dado Jerjes, para que me lo entienda más o menos, le da la tarjeta de crédito del reino y dice: Esdras, aquí está la tarjeta, sin límite de crédito, cuentas con todos los recursos del reino para que restaures o empieces a restaurar la ciudad. ¿Y sabe lo que le dice Artajerjes? La ciudad de tu Dios. Y aquí entra algo muy interesante. Por favor, quiero que reflexionen esto y aplíquelo de manera personal, de manera individual. Antes de que Esdras le pidiera algo al rey Artajerjes, ¿a quién se lo pidió Esdras? A su Dios. Y algo que nosotros no debemos pasar por alto es: antes de hacer una petición al ser humano, hay que ponerle en el altar de Dios. Antes de que roguemos al ser humano, hay que rogarle a Dios. El problema del ser humano y de los cristianos actuales es que hemos decidido rogar más al ser humano que a Dios. Y todo eso trae más desorden y prolonga más nuestra respuesta a la oración. Miren, esto es muy importante, porque en realidad la Biblia nos enseña y nos dice que no hay absolutamente nada en este mundo que no pase o que suceda sin que Dios lo permita o lo prohíba. Y le voy a decir algo que uno pelea y lucha con eso, y uno batalla con aceptar las cosas que Dios permite. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Pero mucho cristiano hasta le pregunta a Dios y le reclama a Dios: ¿por qué permitiste que este hombre llegara a ser presidente? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quiso y usted y yo no tenemos nada que decir. Porque Dios quien pone reyes y quien quita reyes. Aunque mire, la gente sea antigobierno, antipresidente, anti lo que usted quiera, Dios permitió que este hombre llegara al gobierno, y su inconformidad, suya y mía, no lo va a quitar. Ahí va a estar el hombre, le guste o no le guste, nos parezca o no nos parezca, ahí está el hombre y nadie lo mueve. No importa que a usted y a mí no nos guste, no nos agrade, ahí va a estar. Pero sí podemos hacer algo, y este es el punto que nosotros no hemos visto en la palabra de Dios. Porque miren, el deber y la responsabilidad de los cristianos, y sabe que hasta a veces pecamos con eso, porque el deber de nosotros los cristianos, como lo dice Pedro, lo dice Pablo: orad por el rey. O para que me lo entienda, orad por el presidente. Pero ¿sabe qué? Oramos, pero oramos mal. Señor, quítalo del gobierno. Señor, ya llévatelo. ¿Por qué no pedimos por la salvación de su alma? ¿O por qué no podemos, Señor, cambia el corazón de este hombre? Pero decimos: no, hombre, que ese hombre tiene un corazón tan duro. Mire, no hay hombre que tenga un corazón más duro, hermano, que Dios no pueda cambiar. Y aún cuando el ser humano endurezca su corazón, con el corazón tan duro, créalo que Dios va a canalizar esa dureza para que su nombre sea glorificado. Pero no hemos aprendido a orar como Esdras. Mire, le voy a poner un verso en la pantalla. Proverbios 21:1. Ahí lo van a poner, dice. Ahí está en la pantalla, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de ¿quién? En la mano de Jehová. A todo lo que él quiera, lo que él quiere, lo inclina. O sea, a todo lo que Dios quiere, Dios canaliza la voluntad de ese rey para que se haga la voluntad de Dios. Entonces,
Si el pueblo cristiano está luchando y está batallando y está peleando, hermano, es porque no hemos entendido que el corazón de todo gobernante, el corazón de todo presidente, el corazón de todo líder mundial y de político, ¿sabe dónde está? En las manos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios: Señor, obra tú en el corazón de este hombre. Obra tú en la voluntad de este presidente, rey, político, como usted le quiera llamar. Porque usted preguntará, ¿Artajerjes era cruel? Sí, era muy cruel. De hecho, fueron ellos, los medo-persas, los que inventaron el sistema de muerte a través de la cruz. Ellos lo inventaron. No fueron los romanos, no fueron los babilonios, fueron los medo-persas, para hacer sufrir a las personas. Pero no hay rey, no hay gobernante, no hay líder político mundial que no esté ahí porque Dios lo haya permitido. Si está ahí, ¿sabe qué? Es porque Dios lo permitió. Y aún más, hay algo que a nosotros, hermanos, a veces no lo alcanzamos a entender. Contemporáneamente con Artajerjes, acuérdense que el Medo Persa eran dos reinos, los Medos y Persia, se unieron, hicieron una alianza. Pero en una parte estaba otro rey llamado Ciro. Y lo tremendo que Ciro, hermano, aun cuando él era rey en esta alianza de reino, hermano, dicen los historiadores que 200 años antes de que él llegara al reino, Dios había dicho a través de un profeta, dijo: Ciro, mi siervo, el cual hará lo que yo diga. Dice que cuando uno de los profetas, hermano, fue y le dijo: ¿sabes, Ciro? Tú eres rey de Medo-Persa, pero déjame tener la profecía que nuestro Dios hizo de ti hace más de 200 años. Y cuando este hombre le dijo esta profecía al rey, fue cuando ellos empezaron, hermano, a darle toda la libertad al remanente de Israel para que reconstruyera Jerusalén. ¿Qué significa esto? Hermano, que no hay líder político mundial que no esté en las manos de Dios. Usted dirá, ¿el presidente de este gobierno está en la mano de Dios? Sí, está en las manos de Dios. Los líderes de otros países están en la mano de Dios. Todo gobierno está en la mano de Dios. Porque Dios no ha perdido el control del gobierno. Dios no ha perdido la autoridad sobre todos los líderes mundiales. Por eso es que ahí, en Esdras capítulo 7, verso 6, dice: le concedió el rey todo lo que le pidió. Pero la pregunta es, ¿será que Dios le concedió, el rey le concedió a Esdras porque era buen orador, porque era buen político, porque era simpático, porque era buena onda? No, nada de eso. El rey le concedió todo lo que Esdras pidió, porque ¿qué dice el resto del verso? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba ¿sobre quién? Sobre Esdras. Y miren, esto es muy importante, porque en primer lugar se puede ver la mano bondadosa de Dios manifestando su soberanía sobre un rey humano. Y por favor, esto grábelo en su alma, iglesia, amable oyente. Dios está en control de todo. Aun cuando parezca que todo está perdido, Dios sigue teniendo el control sobre todo y sobre todos. Pero tenemos que asegurarnos, esto es muy importante, que la mano de Dios esté a favor nuestro. Porque si la mano de Dios está a favor nuestro, entonces ¿sabe qué? Nada ni nadie nos podrá hacer frente. Por eso, aún le digo hoy, con plena convicción, por encima de este gobierno actual, que ha desatado una terrible persecución sobre los hispanos,
Dios sigue siendo soberano. Él sigue gobernando, Él sigue teniendo todo el poder. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando usted quiera algo, ¿sabe qué? Más vale que aprendamos a pedírselo primeramente a la persona correcta, que es Dios. Y aquí entra un detalle, porque a veces que nosotros decimos, bueno, se lo voy a pedir a Dios, pero la pregunta es, ¿a quién va a usar Dios para que usted reciba su petición? ¿A quién usó Dios en el caso de Esdras? Al rey Artajerjes. Y el problema que muchos de nosotros decimos, yo no voy con nadie, yo voy directamente a Dios. Te felicito, hazlo, pero solamente ponga atención a quién va a usar Dios para que tú recibas lo que tú estás pidiendo. Porque todo lo que pidió Esdras no cayó del cielo. Todo lo que consiguió Esdras no brotó de la nada. Todo lo que consiguió Esdras, hermano, él lo tuvo que pedir. Pero ¿a quién se lo pidió primero? Escuche, se lo pidió a Dios. Ahora, vamos por favor, ahí mismo, a Esdras capítulo 7, verso 9. Esdras capítulo 7, verso 9. Cuando lo tenga, dígame por favor. Dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con el ¿qué? La buena mano de Dios. Ahora, aquí nos está diciendo fechas específicas. Nos dice la fecha cuando Esdras salió y cuando llegó. Escuchen lo que les voy a decir. Hay una diferencia muy grande en cuando alguien sale de un lugar y llega a otro lugar. ¿Qué pasa en ese paréntesis, en ese espacio de tiempo? Mire, creo que podemos decir todos con plena convicción que la mano de Dios, la buena mano de Dios, siempre estuvo con nosotros. Porque esa es la bendita promesa de Dios. Y por favor, escuche, Esdras tenía la mano de Dios a su favor. Y aquí voy a meterme en algo todavía más tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una diferencia muy grande entre lo que pasó con Esdras a lo que acontece con nosotros actualmente. ¿Por qué? Porque la diferencia está, o entre Esdras y nosotros, es que la mano de Dios estaba sobre Esdras, pero nosotros actualmente, hermano, somos nosotros los que estamos en la mano de Dios. Cambió la cosa. Cambió la cosa y usted dirá, ¿cómo pasó? Bueno, por favor, técnicas, póngame la escritura. Vean lo que dice Juan 10, 27, 30. Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero lo que viene es glorioso: ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero entonces no lea el verso 30, aunque ya lo está leyendo con su mente. Anteriormente, Cristo dice, nadie puede arrebatar a nadie de mi mano. Pero ahora el Señor dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cómo conciliamos eso? El verso 30 lo dice: yo y el Padre uno somos. Y aquí entra lo interesante. Una cosa que Esdras experimentó, la mano de Dios estaba sobre Esdras como respaldo, pero ahora somos nosotros los que estamos en la mano de Dios. Y por favor, entiendas esto, porque esto es algo que honestamente es glorioso. Mire, interesantemente, muy interesante, ¿de qué tamaño es la mano de Dios?
Piense un poquito. ¿De qué tamaño es la mano de Dios? O sea, solo se lo voy a poner en perspectiva para que usted reflexione. La Biblia dice en Isaías 40 que Dios con 3 dedos junta todo el polvo de la tierra, y en el hueco de la palma de su mano, solo en el hueco, ahí están las aguas de todos los mares, océanos, continentes. Creo que usted sabe que nuestro planeta Tierra es 75% de agua y solo 25% de tierra. Ahora, ¿de qué tamaño es la mano de Dios? Mire, es una metáfora, es una ilustración para que nosotros no entendamos, creamos la grandeza, el poder de nuestro Dios. Porque vean lo interesante, cuando Cristo dice, todo lo que tengo en la mano, nadie, me ponen el verso anterior, técnica, por favor. Dice el 28, yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? Nadie. Pero el siguiente verso, en el verso 29, dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Y esto es interesante, hermano, porque lo más tremendo es, ¿qué involucra estar en las manos de Dios? ¿Qué involucra estar en la mano de Dios? Mire, eso involucra protección, seguridad, defensa, involucra absolutamente todo. Y lo más tremendo, hermano, lo más tremendo es que, interesantemente, la mano de Dios involucra todo lo que acabo de decir: cuidado, seguridad, protección, cobertura. Y escuchen, en ocasiones ha habido casos que parecería que Dios pierde el poder. Mire, métase esto y téngalo muy presente y grábelo en su alma. No hay absolutamente un líder mundial, un líder político mundial, que no ocupe esa posición o que no tenga autoridad, sino porque Dios se lo ha concedido. Sí, así es. No importa en qué tiempo de qué tiempo de la historia hablemos. Cuando el gran faraón de Egipto, Necao, estuvo en la cima del poder, porque Dios le permitió tener el poder, a tal grado que si usted lee el libro de Éxodo, ¿cuántas veces Dios le mandó a Moisés a decirle: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo? Y que dice la Biblia que el faraón cada vez endurecía más su corazón. Pero hay una parte que dice que fue Dios quien endureció su corazón. ¿Para qué? Para mostrar su poder y sus maravillas a favor de su pueblo y barrer con todos los dioses de Egipto. Así que yo le digo algo: el faraón, hermanos, estuvo en la cima del poder. ¿Y qué quedó de ese poder? Los únicos recuerdos que hoy tenemos de ese gran poder, ¿sabe qué? Las pirámides de Egipto. Pero ¿dónde está el poder de los faraones? ¿Sabe dónde quedó? Sepultado bajo el Mar Rojo. Ahí terminó todo su poderío militar. Tiempo después surge los otros imperios, Asiria. ¿Dónde quedó ese poder? Quedó barrido. Tiempo después surge Babilonia. Babilonia, la Biblia lo menciona, la gran Babilonia. Todo era de oro. ¿Dónde quedó Babilonia? Hasta el día de hoy. Solo los recuerdos que actualmente Babilonia es el actual Irak. Después surge Medo-Persa. ¿Dónde quedó el imperio de Medo-Persa? En las cenizas. Después surge Grecia o el imperio griego con Alejandro Magno. ¿Dónde quedó Alejandro Magno? En el recuerdo. Después surge el imperio más brutal, Roma. ¿Dónde quedó Roma? Como un recuerdo del Coliseo romano. Porque trataron de destruir a Dios mismo cuando se hizo carne. Cuando Él se encarnó, de hecho, y esa es la siguiente parte que le voy a dar. Porque cuando Dios se hace carne, cuando Dios se encarna y viene
y se manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe que el ser humano hasta Dios lo quiso destruir? Por eso me ponen la siguiente escritura técnicas, por favor. Dice, mire, ahí está en Juan 19, 7 al 11, dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, déjenme le explico esto. Aquí está cuando los líderes religiosos de Israel llevan a Jesús con Poncio Pilato. Y ellos querían destruir a Jesús porque Jesús había dicho: yo y el Padre uno somos. Dios es mi Padre, haciéndose a sí mismo Dios. Y por eso dice al final del verso: según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Reflexionen esta frase. Ellos dijeron: se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero ¿eso era verdad? ¿Eso era real? Bueno, vean lo que dice el verso 8. Dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Mucha atención a esto, Poncio Pilato era el gobernador de Roma. Era el hombre más poderoso de esa provincia. Pero cuando oía hablar que Jesús decía que era hijo de Dios, Poncio Pilato tuvo miedo. Siguientes versos técnicos, por favor. Dice el 9: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Oiga, le pregunta a Pilato: ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le dio respuesta. 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Ponga atención a esta frase. ¿A mí no me hablas? O sea, ¿a mí no me contestas? ¿No me vas a responder a mí que soy el más poderoso en esta provincia? Y vea lo que dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Vean lo que Pilato le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, lo que le pregunta a Jesús: ¿no sabes que soy un hombre de autoridad? Ahora la pregunta es: ¿Jesús lo sabía o no? Vean lo que dice el otro verso. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahora, vamos a reflexionar solo en esa frase. Jesús había dicho anteriormente: yo vengo de arriba, vengo del cielo, provengo de ahí arriba. Pero de repente, cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad? ¿Sabe lo que le hubiera dicho a Jesús? Si yo mismo te di esa autoridad. Yo soy el que te ha concedido esa autoridad. Y por eso le dice a Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, lo que le está diciendo Jesús: ¿sabes? Tienes una autoridad porque Dios te la ha concedido. Y yo le digo algo: es lo mismo que esto se aplica en la actualidad a todos los líderes políticos mundiales. Tienen autoridad, ¿sabe por qué? Porque Dios se las ha dado. Y aquí viene un choque de mente. Si Dios le ha dado autoridad a estos líderes políticos mundiales, ¿sabe qué? Hay que respetarlos. Eso no nos gusta, pero déjenme le digo algo. Jesús respetó la autoridad de Poncio Pilato. Se lo voy a poner para que usted piense un poquito. Pilato le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Fue lo que le dijo en el verso anterior. Jesús dice: de acuerdo, tú tienes una autoridad. Por favor, escuche esto. Tú tienes una autoridad que te ha sido dada del cielo. Así que
puedes hacer conmigo lo que quieras. Decide tú, Pilato. Decídelo tú. Y más adelante, esos versos ya no están. Dice que Pilato salió a la multitud y les dijo: yo no encuentro pecado en este hombre. Lo voy a soltar, lo voy a azotar y lo voy a soltar. Y entonces el pueblo dice: crucifícalo, porque nosotros no tenemos ningún otro rey que no sea el César. Pero manipulan a Pilato y le dicen: Pilato, si lo dejas libre, te haces enemigo del emperador. ¿Qué hace Pilato ante ese dilema? Claro, usted conoce la historia. Dice que Pilato fue y se lavó las manos. ¿Y qué dijo Pilato? Mis manos están limpias de la sangre de este hombre. ¿Sabe lo que gritó el pueblo? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ponga atención a esta frase. ¿Sabe que muchos piensan que cuando las personas estas hacen esta declaración, que ellos se están maldiciendo? Pero yo le digo algo: la sangre de Jesús nunca puede maldecir a nadie. La sangre de Jesús es la única que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Entonces ellos estaban hablando peyorativamente, pero lo que Jesús está diciendo en realidad: me van a crucificar, van a derramar mi sangre, voy a derramar mi sangre. ¿Por qué? Porque así tiene que pasar y así tiene que suceder. Lo interesante de esto es: Jesús tenía el poder para eliminar y liquidar a Pilato. Obviamente, hermano. A una sola palabra de Jesús había poder para que descendieran los ejércitos celestiales. Totalmente. Pero aquí viene una de las cosas que menos nos agrada, que no nos gusta, pero que es una verdad. En la soberanía de Dios, Dios permite que pasen o que acontezcan ciertos actos para que aprendamos a depender más de Él. Y en la misma persona de Jesús, el Padre permite que fuera a la cruz, que muera, que derrame su sangre. ¿Por qué? Porque había el poder espiritual, la autoridad espiritual a la cual Jesucristo tenía que romper y que tenía que conquistar. No era un poder político, era un poder espiritual. ¿Cuál era el enemigo más grande del ser humano antes de que muriera Cristo? El diablo, el pecado y la muerte. Cristo tenía que morir para romper el poder del diablo, del pecado y de la muerte, y ser el conquistador y recuperar el poder que Adán había perdido en el libro de Génesis. Entonces Pilato, al final de cuentas, solo era un instrumento para que se cumpliera el plan perfecto de Dios. Y le digo algo: ¿qué tal si los planes de Dios está usando al gobierno actual para hacer algo que usted y yo ni siquiera alcanzamos a ver o a entender? ¿Qué tal si después de esto Dios mueve el corazón de este hombre, del presidente actual, y viene algo bueno para nosotros? Uno nunca sabe. Pero el punto es este, el punto principal es este, hermano. Miren, en realidad, cuando Poncio Pilato decide mandar a Jesús a la cruz, el Señor ya lo sabía. Por eso el Señor le dice: sabes, tú no puedes tener ninguna autoridad si no te es dada del cielo. En el capítulo 1 de Juan,
del Evangelio de Juan, mismo Juan el Bautista hace esta declaración: nadie, absolutamente nadie, puede recibir algo si no le es dado el cielo. Nadie. Entonces, hermanos, cuando Esdras decide tomar una decisión, él se asegura de que la mano de Dios estaba con él. Los tiempos han cambiado. Hoy no necesitamos ir con los medo-persas, con los babilónicos, con Grecia, con Roma. Pero lo que nunca ha cambiado, ¿sabe qué es? La persona de Dios, la mano de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo hace la declaración en Juan 10, 27 al 30, que dice: nadie puede arrebatar a nadie de mi mano ni de la mano de mi Padre, porque Él y yo uno somos. Y aquí, con esto voy a terminar, amable oyente. Y esto es muy importante. Mira, asegúrate que tu vida está en las manos de Dios. Asegúrate que perteneces a Dios. ¿Por qué? Hay dos maneras de estar en la mano de Dios: en ira o en misericordia. ¿Se acuerdan lo que leíamos el miércoles en Hebreos capítulo 10? Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, en ira, en enemistad con Dios. Pero ¿se acuerda el ejemplo de David? Cuando David peca y censa al pueblo, viene un profeta y le dice a David: David, tengo un mensaje para ti. Dame una respuesta, porque algo le tengo que decir al que me envió, que es Dios. Has pecado contra Dios. Y Dios pone delante de ti tres alternativas. Lo primero, huir 3 meses delante del enemigo. Lo segundo, que Dios mande hambre, peste, muerte y destrucción. O que la espada de Dios venga sobre ti. David dice: no quiero caer. Vean, David dice: no quiero caer en mano del enemigo. No quiero estar en la mano del enemigo. No quiero que me persiga el enemigo. Mejor me abandono en las manos de Dios, el cual es misericordioso y clemente. Mire, aquí viene lo tremendo. David nunca niega el pecado. David dice: he pecado, reconozco que he pecado. No voy a ocultar mi pecado, pero prefiero abandonarme en las manos de Dios antes de caer en las manos del enemigo. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando David se abandona, se avienta, se arroja en la mano de Dios, mire, Dios no detuvo la espada. De hecho, 73,000 personas murieron por causa de David. 73,000. Pero cuando David, hermano, sube a ese monte, dice que David ve el ángel de Jehová con la espada desenvainada. Y David hace esta declaración y dice: Dios, soy yo el que pequé. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Mire, David. David. ¿Sabe lo que le dice David a Dios? Si vas a matar a alguien, mátame a mí. Ahora, yo le digo así: ¿por qué David se atrevió a decirle esto a Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había hecho un pacto con David y le había dicho a David: de tu linaje, de tu descendencia, levantaré al Cristo. Entonces, cuando David, hermano, le dice: mátame a mí, ¿sabe lo que David sabía? Dios no me puede matar, porque Él ya dio su palabra. ¿Qué dijo Cristo? Nadie arrebatará las ovejas que están en mi mano. Así que tú puedes poner tu vida en la mano de Dios de dos maneras: con enemistad, y horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo, o en misericordia, decir: Señor, he pecado, pero reconozco mi falla, ten misericordia de mí.
Y saben, claramente la palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo sigue teniendo poder. Así que, iglesia, amable oyente, ya el tiempo se nos fue. Yo quiero decirle algo. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos pecado? ¿Quién? Hoy decida poner su vida en las manos de Dios. Él tiene todo el poder y la autoridad para salvarte, cuidarte, defenderte y librarte. Mas si aún, escuche, Dios permitiera que algo pasara en nuestra vida con este gobierno, Él nos dará la gracia y la fe para soportar ese proceso. Porque la mano de Dios no solamente es para cuidar, también es para fortalecer. Por eso Él dice en Isaías: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con mi mano justa siempre te voy a dar fuerzas para que sigas adelante. Por eso piensa en esto. ¿Cuál es el mejor lugar de refugio donde escondernos en toda esta situación política? No confíe en su habilidad. No confíe en sus papeles. Mira, ni siquiera crea que porque es residente usted ya la libró. No. ¿Sabe a cuántos residentes les están quitando la residencia? Mire, ex militares que han estado en combate, no solamente en campo, en combate, los han votado para sus países. Hermano, no hay un gobierno justo en este mundo. De hecho, Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo sistema de gobierno está influenciado por fuerzas espirituales negativas. Ahora, hay gente justa y claro, y tenemos que orar por ellos. Pero lo que está pasando, al final de cuentas, Dios lo permitió totalmente. Dios lo permitió. Pero sabes, aquí entra, y con esto voy a terminar. Amable oyente, ¿hasta cuándo vas a esperar para poner tu vida en las manos de Dios? Hasta que te detenga ICE, hasta que estemos en un centro de detención, Luisiana, Texas, donde sea, en Alcatraz de los Caimanes. ¿Hasta cuándo? ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema más grande? O el error más grande que podemos cometer es: no, a mí nunca me va a pasar. No, a mí nunca me va a pasar. Mira, puede que te pase más pronto de lo que te imaginas. ¿Por qué, hermanos? No es garantía de que la vamos a librar. Lo que sí es garantía es que Dios está con nosotros. Eso es garantía. Y si Dios con nosotros y Dios por nosotros, ¿cuál es el problema? Porque aquí entramos en otro dilema. Aquí es donde mucha gente dice: bueno, si me mandan, allá también está Dios, allá voy a servir a Dios. Pero ¿qué estás esperando para servir a Dios cuando Dios también está aquí? ¿Ah? ¿Vas a esperar hasta que te manden? ¿Qué estás esperando? Dios está aquí. Aquí está Dios. Acá está Dios. Entonces, si esa es tu mentalidad, tienes una mentalidad muy errónea. Porque como nos leía en la mañana nuestro hermanito Iván, es un domingo menos. Este domingo nunca regresará. Es más, esta prédica, solo que yo la predique en otra iglesia, es que la volverás a escuchar. Pero posiblemente nunca la vuelvas a escuchar. Porque potencialmente puede ser la última prédica que yo dé o la última prédica que tú escuches.
Por eso lo importante es estar en las manos de Dios. Porque solo Él es el que nos libra de toda condenación, de todo pecado, de todo castigo eterno. Por eso, hermanos, amigos, es real lo que está pasando. Algunos de ustedes ya vieron a la migración frente a frente. Ya se los toparon. Y si es honesto, aunque usted mantuvo el control, pero por dentro sintió que se le arrugaba el alma. No me diga que no, porque yo lo vi y ya sé lo que se siente. Uno dice, líbrame, Padre. Pues está aquí, por eso Dios lo libró. Pero ¿cuánta mano va a librar Dios? ¿Ah? Yo le digo algo, la que sea. Lo importante es tener a Dios. Amén. Así que mira, el único que te libra de la ira, de la ira eterna, de la condenación eterna, es nuestro Dios. Así que miren, como leímos ahí en Esdras, claramente dice, y es muy interesante, dice ahí, hermanos, este Esdras subió de Babilonia. Él escribe diligente en la ley de Moisés, de que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Yo quiero darle la gloria al Señor, en verdad, crean, a nuestra hermanita Yeldi, dar testimonio en esta mañana, y lo admiro y lo reconozco. Esta hermana no estaba batallando con una gripa, no estaba batallando con un dolor de cabeza, estaba batallando con cáncer. Y con todo el cáncer, a veces que ya no podía ni caminar y la teníamos que decirles, siéntese, hermana. Y muchos de nosotros con un dolor de cabeza, con un mal estomacal, con un problema muy ligero, ya no queremos. Estoy tan cansado que no voy a la oración. Y si Dios te quitara el trabajo, ahí sí vas a estar aquí. Y si Dios te quitara la salud, ahí sí vamos a estar aquí. Mire, no espere a que Dios suelte a su perro más bien que al diablo. No lo espere. Hoy ponga su vida en las manos de Dios, porque nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Nadie. Y hay de aquel que quiera meterse a la mano de Dios. Mire, ¿qué pasaría si usted tiene aquí algo que usted valora mucho? Suponga una golosina que usted la disfruta, un ejemplo, y usted la está observando, y de repente una hormiga atrevida se atreve a querer comerse su golosina. ¿Qué va usted a hacer con esa hormiga? Mire, la va a pulverizar. Cuando alguien se atreve a meterse en la mano de Dios a quererlo dañar, hermano, eso corre peligro. Porque ¿quién puede con la mano de Dios? Así que asegúrese hoy que su vida está en las manos de Dios. ¿Cuánto lo entendimos? Le damos un aplauso a nuestro Dios. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a orar.